Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo vamos a dar luz a algunas funciones matemáticas que tienen un uso muy parecido y que todo dependerá de dónde las vayamos a necesitar. Pues deberemos de utilizar unas u otras o decidir cuál de ellas se adapta mejor al momento en el que estemos trabajando. Las funciones que vamos a ver las tenéis ahí: entero, cociente, truncar, residuo, redondear, y luego dentro de redondear ya veis que hay algunas variantes como redondear menos, redondear más, redondear par, redondear impar, o mejor dicho, redondea par, redondea impar. Vamos a hacerlo siempre mediante el uso de ejemplos, y cuando estemos llegando al final del vídeo volveré a poneros esta pantalla para que veáis tanto la función como la sintaxis de cada una, que como podéis observar es diferente. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces tenemos aquí una serie de valores y vamos a utilizar las diferentes funciones. Mirad, la función truncar lo que nos permite es recortar un valor que esté en una celda concreta a un determinado número de decimales. Por ejemplo, si utilizo truncar a 0, me estoy quedando solo con la parte entera de esa expresión o de ese valor. Si utilizo la función truncar, pero le pido un determinado número de decimales, por ejemplo 2, perdonar que tenía el bloque numérico sin activar, pues me quedaré con 2 decimales, es decir, en ese caso se quedará con 24,82, ¿de acuerdo? Es decir, trunca el número de decimales que le especificamos. En ningún caso redondea. Tenemos la función entero. La función entero se queda con la parte entera de una expresión. Perdonar. Entero. Le di a la que no tenía. Bien. Por ejemplo, si utilizo entero del valor a 2, me devolverá 17, igual que arriba. Por eso os decía que hay veces que, dependiendo de lo que quiera hacer, pues podré utilizar unas funciones u otras. Por ejemplo, podría pedirle que me dé el valor entero de dividir 5 entre 2, por ejemplo. El valor entero será 2, ¿de acuerdo? También la función truncar, en un momento determinado podríamos haber hecho la expresión y el número de decimales, y ahí tenéis, también tengo la parte entera. Si en lugar de 2 decimales le pedimos 1, pues tendremos 2,5, y si le pedimos 2, pues tendremos 2,5, porque al ser un valor exacto, el 0 que va detrás tendría que pedirle que me lo muestre con la opción de aumentar decimales, ¿vale? Luego tenemos la función cociente. La función cociente es muy similar a la función entero. Lo que pasa que, si os dais cuenta, la función entero llevaba un único argumento, y la función cociente lleva dos argumentos, numerador y denominador, dividendo y divisor. Entonces yo puedo pedirle el cociente de estos dos valores, me va a dar 2, y puedo pedirle ahí la división, sería una división exacta, el cociente de estos dos valores, y también me va a devolver 2, porque se queda con la parte entera de esa división, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría pedirle el cociente de 27 entre 11, también me va a dar 2. Evidentemente, como veis, se queda con la parte entera. Si yo hiciese la división aquí a secas, 27
entre 11, el resultado lleva unos cuantos decimales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la función cociente se queda igual que la función entero con la parte entera de la división. La función residuo lo que hace es recoger el resto de una división entera, ¿vale? Me nos dice el residuo después de dividir, yo os digo, devuelve el resto de la división entera. Es decir, si yo divido, por ejemplo, 4 entre 2, volvemos a lo mismo, tenemos dividendo y divisor, igual que en cociente. Si dividimos 4 entre 2, el resultado es exacto, me devuelve 0. Sin embargo, si obtengo el residuo de dividir 5 entre 2, debería devolverme 1, porque es lo que resta de esa división. Ahí lo tenéis. De hecho, esta sería una manera, si no existiesen las funciones es par, es impar, de saber si un número es par o es impar. El 0, en este caso, me estaría devolviendo, o sería un falso, podríamos decir. Me diría que el número es par, y el 1, que el número es impar. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, en el residuo de dividir 27 entre 11, me debería de devolver 5. Y me diréis, ¿por qué 5? Porque 27 entre 11, el valor exacto es 2 y me sobran 5. Eso es lo que me devuelve la función residuo. Bien, la función redondear. La función redondear a secas, porque ya vimos antes que hay un montón de variedades de redondear, redondea al número de decimales que nosotros le indiquemos. Es decir, si yo le pido redondear este número a un decimal, pues me redondea, como tengo 17,25, me redondea a 17,3. Digamos que esto nos daría en cierto modo lo mismo que cuando acortamos los decimales, con una diferencia, que cuando acortamos nosotros los decimales siguen estando ahí, es decir, sería 0,25 si yo amplío los decimales. Sin embargo, cuando redondeo ya me quedo con 17,3. O por ejemplo, si yo ahora redondease el valor que está justamente al lado, pues en este caso, si redondeo a un único decimal, evidentemente me devolverá 24,8. Si redondease a dos decimales, me devolverá 24,83. ¿Vale? Entonces redondea como lo hacemos habitualmente, ¿no? Cuando es 5 o más, redondea al valor superior. Cuando es menos de 5, redondea al valor inferior. Por ejemplo, si redondeásemos este valor a 0 decimales, tendríamos lo mismo que antes con truncar o con entero. Lo que pasa que en este caso, utilizando la función redondear, ahí ya dependemos del valor que tenga a continuación. Las funciones redondear más y redondear menos hacen lo mismo, pero su propio nombre lo dice. Si yo utilizo redondear, estoy en redondear más, y le digo que quiero redondear más, por ejemplo, a 0 decimales, el valor que me devuelve es 18, porque le estoy pidiendo que me redondee hacia arriba, ¿vale? Si le pido, por ejemplo, redondear más, y le pido redondear más a un decimal, a este valor, por ejemplo, y le pido que me redondee un decimal, pues ahí tenéis 24,9, porque siempre redondea hacia arriba. Redondear menos, evidentemente, hace lo mismo, pero hacia abajo. Bueno, estoy por escribirlo mal, Redondear menos, este valor a 0 decimales, pues
aquí volvemos a tener el 17 que teníamos antes, ¿vale? Si utilizo aquí redondear y dale, redondear menos este valor y un decimal, pues el redondeo es a 24,8 porque redondea siempre hacia abajo, ¿de acuerdo? Y luego redondear par, redondear impar, bueno, dije redondear y es redondea. Si utilizo la función redondea par, me redondea al valor par más próximo superior. Por ejemplo, ahí me redondea a 18, pero podría hacer un redondea par, este 2,3, el valor próximo par superior es el 4, ¿vale? Me redondea a 4. Redondea impar, como podéis suponer, pues me hace lo mismo, pero al valor impar más próximo. Es decir, en este caso redondearía a 3 y aquí redondearía a 7. Vamos a verlo. Redondea impar. Habíamos dicho, este valor me redondeará a 3 y si arrastro, el de al lado me redondeará a 7, redondea el valor impar más próximo. Entonces todo esto son funciones que me permiten limitar el número de decimales, que trabajo con valores numéricos, ya sean enteros o no, me permiten sacar, pues como veis, truncar un número, quedarme solo con la parte entera, que me lo permiten hacer tanto entero como cociente, quedarme con el resto de la división y luego ya redondear según lo que quiera hacer al número de decimales especificado. Bien, estas son las funciones matemáticas que quería ver hoy. Espero que os sirva el vídeo y os resulte de utilidad. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.